tenemos que estar viviendo estos reinos a la misma vez. Escuche bien. Nosotros enfrentamos todos los días un desafío que es real y es el vivir en los reinos. Y yo quiero decirle que cada reino tiene su demanda. Cuando hablamos de reino y su demanda, oiga, todo reino tiene demanda y por lo general cada demanda de un reino es legítima. Cada reino tiene demandas y por lo general cada reino tiene sus demandas que son legítimas. Por lo tanto, nosotros que estamos continuamente, oigan, enfrentando un desafío de dos reinos y nuestra manera de vivir, en nuestro caminar aquí en la tierra, nosotros sabemos que somos llamados para gobernar, para ser líderes, para ser cabeza, para tener una visión de reino, una visión de gobierno, y eso lo entendemos y en eso vamos. Y no importa que se burlen de nosotros, no importa que nos estén, hermanos, quizás como condicionando nuestra imagen, ya que aquí estamos hablando de reino, de gobierno, de ser cabeza, de tener visión de empresario, y pareciera que todavía no surge lo que nosotros estamos declarando con nuestra boca. A mí no me importa, a mí me pueden seguir criticando y se pueden seguir burlando, pero sé que un día yo voy a estar donde Dios me quiere tener. Y posiblemente usted también esté recibiendo crítica, porque esto de hablar del reino no es para todos. Yo siempre hemos creído que esto es revelación, se recibe por revelación, y Dios nos ha llevado un proceso a nosotros, y Dios nos ha permitido entrar en un proceso de que nosotros cada día estamos entendiendo mejor la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos del tributo y la cuestión del tributo en el capítulo 22 de Mateo, ustedes saben de que era una pregunta bastante complicada, porque dependiendo de la respuesta que el Señor diera de esa pregunta que los fariseos, oiga bien, con malicia le hacen, Jesús podía meterse en serios problemas con el Imperio Romano, porque ustedes saben que los césares, y en la declaración del imperio, solo se le adoraba y se le rendía tributo al César. Y nosotros más adelante vamos a desarrollar todo eso. Aquí se habla, por ejemplo, cuestión de dinero. Una pregunta que le hacen a Jesús con relación al dinero. Oiga, es su única pregunta donde al Señor le toca, voy a decir así, el área financiera. En este caso, para ser exacto, le están preguntando si era lícito o ilícito el dar o retener el tributo al imperio. Primeramente aquí estamos hablando de denario. La palabra en latín es denarium. La palabra denario viene de latín, denarium, que de ahí viene el concepto de dinero. Denario, dinero. En los días, hace 2500 años, los años pasados, antiguos, ustedes saben que no existía la moneda, no existía el billete, no existía un salario, no había salario, no había una moneda, no había un sueldo. De hecho, la palabra salario viene de lo que se cree en una historia allá por 750 años, oiga, antes de Cristo, se establece el Imperio Romano a través de Rómulo y Remo, que fueron supuestamente los precursores del Imperio Romano. ¿Se acuerdan ustedes? Hace poco estuvimos por aquí con algunos hermanos de la iglesia allá en el cementerio de los próceres, ¿cómo se llama? De los ilustres, más bien. Y ahí vimos la loba con dos niños. Pues ese es el concepto romano, que una loba, bueno, crió a estos dos niños, Rómulo y Remo, y estos fundan el Imperio Romano y se hacen emperadores los dos.
Y de ahí surgen supuestamente las entrañas y el meollo de todo lo que nosotros conocemos en la historia universal de lo que es el Imperio Romano. Se cree en aquellos días que no había dinero, no había moneda, por lo tanto eran granos, eran los trueques, los mentados trueques, como la semilla de, bueno, en nuestro país. Ustedes saben que antes había una semilla de ¿cómo se llama? Cacao, ¿verdad? Donde se produce, creo que chocolate y todo eso, ¿verdad? Entonces, así era como se entraba en el negocio. Yo tengo este producto, te lo cambio, dame papaya, yo te voy a dar mango, o dame pera, yo te doy manzana, etc. Entraban en un negocio. Porque lo primero que existió antes del dinero fue un negocio. Y en el transcurso de la historia nosotros entendemos de que no había dinero. Por ejemplo, según la historia universal se cree que cuando se comenzó a fundar el Imperio Romano, los primeros guerreros, soldados, los primeros, voy a decir así, paladines que contrataba el Imperio Romano, o que los obligaba más bien, a la final de su mes de trabajo por estar al servicio del Imperio Romano, se cree que lo que le daban era 5 libras de sal. Y eso era lo que recibía un soldado del Imperio Romano en aquellos años, ¿verdad? Cuando estaba recién fundada. Imagínense ustedes, le protegía las espaldas a un imperio, trabajaba por un imperio, se daba por un imperio, exponía su vida y a la final, ¿qué le entregaban? 5 libras de sal. Y de ahí viene la palabra salario, de esa misma acción, de que le entregaban sal por su servicio. Bueno, la sal en aquel tiempo era muy apreciada. De hecho, Jesús habló también de la sal y dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Pero de ahí, de ese trueque, de ese canje que el imperio pedía servicio y a cambio él daba 5 libras de sal. De ahí viene esa palabra, salario, de sal. Porque aquellos trabajaban por un poco de sal. Ustedes saben que después entró lo que es los metales, comenzaron a fabricarse las monedas. Las primeras monedas, estuve leyendo mucho de historia, viendo unas películas de cómo eran las primeras monedas, por cierto, mal hechas, pero eran impresas netamente artesanalmente. Oye, el fábrica, ustedes saben que hoy el dinero, hay papel, hay cheques, hay bonos, hay un montón de cuestiones, pero antes realmente eran artesanales las primeras monedas del Imperio Romano. Y cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en el capítulo 22 la pregunta del tribuno, o del tributo más bien, que hacen los romanos al Señor, nosotros estamos prácticamente en un pequeño problema que no es problema, porque la pregunta surge, oiga, en otras palabras, Señor, oiga, la pregunta, Señor, ¿es lícito que Roma nos demande un tributo? Esa es la pregunta. Porque ahí está, acuérdense que la moneda pertenecía a un imperio. Entonces la pregunta teníamos que entenderla bien. Señor, ¿es lícito reconocer las demandas del Imperio Romano? Porque el Imperio Romano me está demandando mensualmente un tributo. ¿Tengo yo que darle tributo al imperio que me está demandando? ¿Tengo yo que pagar mis impuestos como tributo? Mire, la pregunta era incauciosa, era delicada. Y Jesús por eso le responde y le dice, hipócrita. Porque él entendió que no era, ellos no querían preguntarle para salir de duda, o para tirar o retener. No. Estaban buscando una ocasión para hacerle caer, tentarle para acusarlo. Oiga, los judíos se habían levantado en contra de él. Los inconversos no era el problema. Los inconversos no tenían problema con Jesús. Los que tenían problema con Jesús eran los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos. Lea la Biblia y usted va a entender que los religiosos de la época se levantan contra él y a la final lo terminan crucificando. Eran las personas que decían representar a Dios y que tenían una religión, pero que a la final no tenían nada. Oiga, 18 dice, ¿por qué se tentáis? Él sabía
que no era una cuestión de duda, no era una cuestión de que ellos querían honrar al reino del imperio. Ustedes saben que Jesús nace en el imperio romano, porque el imperio romano tenía las características, escuche esto, las mismas, y voy a decir así, casi las mismas características de cómo funciona el reino de los cielos. Al final ustedes saben que no había una democracia en Roma. ¿Por qué? Porque Roma es comparado con un reino. Y la mayoría de eruditos dicen que Roma a la final era un reino. Porque era un rey, un emperador que gobernaba todo. Y decía, yo soy Señor, y se acabó. No hay otro Señor. Por eso que los primeros discípulos, cuando confesaron a Jesús como Señor, tenían problemas con el imperio romano. Porque Roma no aceptaba a otro Señor más que el único Señor, el emperador. Bueno, y nosotros tenemos, por ejemplo, los primeros 4. César Augusto, el primer emperador. Tiberio, en los días de Jesús, emperador. Calígula, ustedes saben cómo era de salvaje y al final fue asesinado por su propio guardaespaldas. Y el otro Nerón, que mandó matar a su hermano, a su mamá, a sus primos, y le daba gas a medio mundo. Es más, fue el que mató al apóstol Pablo, pero esa es otra predicación. Pero estos hombres se levantan y eran gobernantes, gobernadores de todo el imperio. Y ustedes saben que el fuerte del imperio romano es Italia, lo que se conoce como Italia, está Asia Menor. Todo era imperio romano, todo lo que se conocía antes como Asia Menor, todos esos países y esas regiones estaban bajo la conquista del imperio. Pero ¿quién mandaba? Un rey, el emperador, el señor, el amo. Y todos tenían que rendirle tributo. Como yo le juraba lealtad, por ejemplo, al emperador, yo le rezaba su mano. Si es posible, le rezaba a los que, y me humillaban y me rendían. Agarraba incienso, iba a lanzarlo, tiraba y juraba por César, por mi Señor. La lealtad para el imperio era bien importante y cualquier cuestión de duda era considerada traición. Entonces los judíos querían que el Señor dijera algo para acusarle frente al imperio o a los gobernantes o a los representantes del imperio romano, ahí en Judea, para acusarle y luego demandarlo. Bueno, demandarlo para muerte, ustedes saben que eso era tremendo. Ahora, aquí quiero yo que entendamos algo. Jesús dice, mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Ahí sería denario. Oiga, dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la institución? Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oiga, esta respuesta muchos no la entendieron en el momento. Ellos quizás la vieron desde un concepto, bueno, entonces lo que está diciendo es que hay que pagar impuestos. Sí, es verdad, el Señor a la final dijo, bueno, paguen los impuestos. Más adelante el Señor manda a Pedro a pescar y ustedes saben, Pedro le quiere hacer que le dice, mira, me están cobrando los impuestos a mí y también me están preguntando por qué impuestos. Yo no tengo dinero para pagar los míos y los tuyos. ¿Qué hacemos, Señor Jesús? Jesús le dijo, bueno, agarra tu caña de pescar, vete a la orilla del mar, y el primer pez que tú agarres con tu caña, ábrele la boca, y ahí, la trompeta, y ahí vas a sacar la moneda para pagar tu impuesto, mis impuestos, y hasta te va a cobrar. Y así fue, ustedes saben, que se fue a pescar y cayó el primer pez, agarró el pez, le abrió la trompeta y la boca y le sacó un 4 veces más. No un denario, no, 4 veces más, el valor de 4 veces. Y el Señor siempre fue responsable con pagar los tributos, pagar lo que se tiene que pagar al Estado. Ustedes saben, cada ciudadano tiene que pagar impuestos, ¿sí o no? Usted posiblemente diga, no, yo no pago impuestos. Pero sé usted que a usted, a través del recibo de la luz, o a través de cualquier recibo,
a usted le puede cobrar el uso del cero, el uso del alumbrado. Esta lámpara, estamos pagando nosotros los